Hola, buen día. Mi nombre es Fabiola Estrada y soy estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación en el Instituto Universitario Latinoamericano Yulatán. Hoy les voy a hablar de mi experiencia al realizar un sociodrama que habla de cómo ha sido la historia de la educación desde la época prehispánica hasta el porfiriato, cómo fue la trascendencia en materia legislativa, todo esto como parte del trabajo final para la asignatura de legislación educativa en México a cargo del asesor, el maestro Gerardo Salazar Román. Elaborar el sociodrama y participar en él fue una ardua tarea. Requirió de tiempo, fue una experiencia significativa y gratificante. Bueno, primeramente porque durante el proceso pues se requirió en primer lugar de la investigación de cómo era la forma de impartir la educación en cada una de las épocas de la historia de México. Después la elaboración de los guiones de cada una de las épocas, posteriormente tener la creatividad para realizar cada una de las escenografías, y creo que el trabajo más difícil fue, bueno, más complejo fue eh, adentrarnos a los personajes. La historia del sociodrama comienza a partir de la época prehispánica, en donde las diferentes civilizaciones que conformaban hoy el país México tenían una educación enfocada en los valores cívicos, religiosos y militares, basada en el estatus social y en los géneros, en donde solo los hijos de los nobles o hijos de guerreros de alto rango podían tener acceso a una educación más especializada, y el resto de la población tenía una educación basada desde el seno familiar, en donde los ancianos eran los que desempeñaban un rol importante como transmisores del conocimiento. Aunque no lo crean, nuestros antepasados lo vivieron, pues no existía tecnología en la época prehispánica y se basaba en la astrología, conocimientos de la naturaleza para curarse y organización admirable. Conozcamos de la época prehispánica. Gracias, artesana. Hemos aprendido en el oficio de bordar. Con este oficio podremos poder aplicarlo al servicio de nuestra comunidad. Recuerda que la práctica y la paciencia fortalecen tus conocimientos. Aprende bien y serás una gran artesana. Así será, voy a aprender mucho. Mi padre me ha dicho que Antes de la llegada de los españoles, las culturas prehispánicas tenían una educación muy bien cimentada. Estaba bien establecida. Por ejemplo, en el caso de los mexicas, ellos contaban con una escuela que se llamaba Calmecac, en donde recibían educación la gente noble. Eh, Básicamente se enfocaban en conocimientos de astronomía, de lectura y de religión, y también contaban con el Poch de Cali, que era una escuela enfocada a la educación militar. Pero con la llegada de los conquistadores españoles, las culturas prehispánicas se vieron fragmentadas, ocasionando un proceso complejo que combinó tradiciones indígenas con las influencias españolas. Posteriormente, después de la invasión española, se vio totalmente conquistada las culturas prehispánicas, y dio origen a lo que se llamó la época colonial. Durante la época colonial se dio una poderosa arma
que sirvió para evangelizar a los pueblos antiguos, a los pueblos nativos y ejercer un control social. Los misioneros franciscanos implementaron un sistema educativo que se enfocaba en la enseñanza del cristianismo y en la lengua española. Las primeras escuelas que se crearon fueron en conventos y se centraban en lo que era educar al pueblo indígena hacia el cristianismo y dejar de lado las lenguas nativas por aprender la lengua española. Las primeras escuelas, como ya lo había mencionado, se centraron en lo que es la religión, pero con el tiempo comenzaron a incluir algunas otras materias como fue la lectura, la escritura y las matemáticas. Estos niños no pueden estar aquí, y más para nuestra categoría. La educación es para todos, don Rodrigo. No me puedo quedar con los brazos cruzados viendo cómo nada más ellos son los de la corona son los únicos que tienen educación. Ellos también tienen derecho a estudiar. Doña Inés, recuerden que la educación está regida por los mandatos divinos. No podemos diferenciar las jerarquías. Pero, Fray Tomás, usted dijo que Dios es bueno y no hay distinción entre ricos y pobres. No cuestione las enseñanzas de la iglesia. No podemos dividir las categorías. No me importa a costa de que los niños aprendan. No es justo, nosotros queremos seguir aprendiendo. Recuerden que la educación es la base del conocimiento para avanzar. Esto es una vergüenza. Si las autoridades se enteraran de que esta escuela enseña a estas personas, quítense, por favor. No, maestra, la queremos. Definitivamente la educación en la época colonial fue un parteaguas entre la transformación de la cultura nativa hacia una nueva cultura que sentó las bases para el desarrollo del sistema educativo en México, puesto que se hizo una mezcolanza entre elementos indígenas y elementos europeos bajo un contexto de dominación y evangelización. Con el pasar de los años se empezaron a ver ciertos movimientos como resultado de algunas inconformidades por parte de criollos, mestizos e indígenas, y todas estas inconformidades resultaron en un movimiento que buscó liberar al país del dominio español. Este movimiento fue denominado el Movimiento de Independencia, que inició en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Con el estallido de la Guerra de Independencia, las instituciones educativas sufrieron interrupciones debido a la inestabilidad social y política. Sin embargo, la educación en la Nueva España continuaba con las desigualdades y dominada por instituciones religiosas, donde solo los hijos de los españoles o de los criollos podían acceder a una educación formal. Los líderes de la independencia soñaban con un país más justo donde todos tuvieran acceso a una escuela. Pero bueno, después, con el pasar de los años, tras la consumación de la independencia en 1821, México, junto con el sistema educativo, comenzó a transformarse, surgiendo así las escuelas lancasterianas como parte de los esfuerzos del gobierno por difundir la educación básica en toda la población. Dicha metodología lancasteriana funcionaba como un sistema monitorial. Hoy, alumnos, quiero decirles que va a haber una nueva forma para que aprendan a estudiar, en donde van a aprender a estudiar escritura y operaciones básicas. Híjoles, ¿en serio, maestro? ¡Qué padre! Por fin habrá una nueva manera de poder transmitirle a todos mis paisanos
pues estos nuevos conocimientos, aprenderán a leer, a escribir y ya no van a ser retequete ignorantes. La ignorancia es un problema en el país. Ahora los alumnos aprenderán nuevas cosas. Claro que sí, maestro. Usted díganos qué hacemos y nosotros nos vamos derechitito a nuestras casitas a enseñarle a las personas para que ya aprendan a leer y dejemos de ser ignorantes y nos anden ahí mangoneando. La educación ahora será libre. ¡Qué bueno! Ahorita mismo me voy a disponer a enseñarle a todos los alumnos que usted me ha asignado y les voy a enseñar y transmitir todos los conocimientos que he aprendido con las TEC. Muchísimas gracias. En donde los alumnos de rápido aprendizaje ayudaban a sus compañeros en el proceso de aprendizaje. Y de esta manera creció el número de población que fue instruida debido al rezago educativo que se generó por las cuestiones de la guerra de independencia. Y con el paso de los años apareció un personaje muy importante que fue Benito Juárez, quien promovió una serie de reformas para debilitar el poder que la Iglesia tenía todavía aún en el México independiente. Estas reformas permitieron fortalecer al Estado y delegando definitivamente así el poder que tenía la Iglesia en las cuestiones de educación. Aparece Benito Juárez en la entrega de una escuela rural de una comunidad indígena del país. Pueblo de México, estamos aquí reunidos en esta escuela para celebrar el gran acontecimiento de nuestro país. A pesar de todo, esto es justo para todos. La educación ya no estará condicionada por la Iglesia y ahora todos los mexicanos podrán ir a la escuela primaria, que es laica, gratuita y obligatoria. Ahora, con estas nuevas reformas, las niñas y los niños aprenderán a estudiar sin que la religión interponga. ¿Escuchaste eso, amigo? Ahora podré asistir a la escuela, sentando así las bases de lo que es hoy la escuela laica, gratuita y obligatoria, gracias a las reformas liberales decretadas por el presidente Benito Juárez. Ahora es el turno de hablar de la época del Porfiriato. A pesar de los esfuerzos por difundir la educación, el país seguía padeciendo rezago social y por ende un rezago educativo. La educación en el Porfiriato representó avances significativos en cuanto a infraestructura, ya que se crearon diversas escuelas con el fin de difundir la educación a varias partes del país y sobre todo de modernizar a México. Ese era el principal objetivo del porfirismo. Se promulgó la Ley de Educación Primaria, que se decretó obligatoria para reducir el analfabetismo. También un aspecto importante es que se crearon escuelas normales para la formación de maestros. Se fundaron también escuelas técnicas que preparaban para el trabajo industrial y la incorporación de jóvenes en el ámbito laboral, debido a la industrialización que se estaba viendo en el país. Sin embargo, la educación en esta época estaba orientada hacia grupos elitistas de gente que era culta y capacitada y dejaba fuera a la mayoría de la población, que consistía en población indígena y campesinos. Este modelo educativo se enfocaba también en la memorización y en la sumisión de la autoridad, lo que no permitía una participación activa de los estudiantes en su proceso de desarrollo educativo. Entra la niña estudiante con un cuaderno gastado en las manos. Se acerca al maestro con timidez. Hija, el campo no se pierde porque se aprende a cultivar. Sí se sabe para preparar la tierra y sembrarla. Los frutos salen por tu esfuerzo. A eso igual en la educación.
realmente si tú estudias y te preparas, podrías ser doctora, maestra o escritora. Maestro, ¿creen que algún día entonces yo pueda ser maestra? Lo que pasa es que mi papá dice que las mujeres tenemos que nuestro lugar está en la casa. Y pues yo tengo otras ideas. Yo quiero aprender, quiero tener muchos conocimientos para poder enseñarle a muchos niños y que nuestro país progrese. Es curioso escuchar eso de una niña. Cuando yo era un niño también soñaba con la educación. Y es por eso que luché para lograr lo que hoy tenemos. Por eso luchamos, señor presidente, para tener jóvenes y niños educados. He gobernado con el fin de lograr el orden y el progreso, pero me doy cuenta que el progreso está en la educación. Bueno, la historia educativa de nuestro país continúa su curso. Obviamente surgieron más épocas, pero para fines de este trabajo, en lo que a mi sociodrama respecta, nada más me tocó abarcar lo que fue la época prehispánica, la época colonial, la independencia y reformas liberales y el porfirismo. Me quedo con un buen sabor de boca de el trabajo que realicé para que el sociodrama se diera de la mejor manera. Me quedo con esa satisfacción de haber logrado un impacto, una impresión en el espectador. Estoy muy agradecida por este tipo de proyectos, este tipo de trabajos que hacen en la institución y que permiten a nosotros como alumnos, más allá de cuestiones teóricas, nos permite abrirnos hacia un lado que quizá como futuros docentes tenemos que trabajar, que es la pérdida del pánico escénico. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a ser dinámicos en nuestras futuras clases, a perder el miedo, a dejar la inseguridad, a demostrar y transmitir esa seguridad, transmitir esa pasión por lo que hacemos hacia nuestros alumnos. Creo que este tipo de actividades como las obras de teatro, los sociodramas, algún bailable, alguna sesión de algún panel de debates, son actividades que como docentes, como futuros docentes, nos va a ayudar a perder el miedo, nos va a ayudar a participar, a hablar en público y a ser más autónomos, más creativos, más espontáneos y pues decirle a los alumnos que todo lo que uno se propone lo puede lograr y tiene uno que echarle ganas, tiene uno que esforzarse. También cabe resaltar que hubo momentos de tensión en el hecho de no poder cumplir con las expectativas del asesor. Hubo tensión y me enfoqué en los personajes que me tocó interpretar. Traté de hacerlo de la mejor manera. Me adentré tanto en los personajes que pues la actuación fluyó, creo yo, de manera natural. Y esa es una satisfacción, es un plus que yo me doy extra porque no sé de dónde, no sé cómo, pero me dejé llevar y pues los personajes salieron, considero yo, acordes al momento, acordes a la situación, acordes a la época, acordes
al tipo de personaje del que se estaba hablando. Estoy feliz de haber realizado este trabajo. Es uno de los trabajos que más me ha gustado definitivamente y lo volvería a repetir. Me encantan las actividades dinámicas, me encantan las actividades de integración, las actividades en donde haya dinamismo, me encantan las actividades en donde puedas tú relacionarte con tus compañeros, donde puedas desenvolverte, donde puedas desinhibirte, donde puedas ser tú misma y donde puedas transmitir esa energía que te caracteriza hacia los demás. Estoy muy agradecida, pero afortunadamente cumplimos con la encomienda. Mis compañeros de equipo y yo logramos sacar el trabajo, sacamos el sociodrama adelante, cumplimos con esta oportunidad que se nos dio de presentar el sociodrama y muchas gracias por su atención y esperemos seguir continuando con este tipo de actividades.